Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hace un tiempo hice un video de 2 minutos hablando un poco del tema ese del estrés y la ansiedad y varias personas me dijeron que haga un video más largo, que me explaye más sobre el tema o que en lo posible que hable de mi propia experiencia. Entonces claro, fue como que yo hablé del problema pero no la solución. Dije qué pero no dije cómo. Yo les voy a contar cómo lo viví yo desde mi propia historia y cómo fui superándolo. Entonces, para hablar de esto me voy a remontar al año 2014. Yo en el 2014 empecé a dar clases ya por mi cuenta. En realidad empecé en el año 2010 a dar clases de kickboxing en Leon Gym. Pero no fue hasta el año 2014 que empecé realmente sin estar vinculado a un gimnasio a dar clases por mi cuenta. Avancé hasta el 2018 que me puse en mi primer gimnasio, o sea que me mudé a mi primer local, porque yo daba clases en un pequeño lugar en la casa de mis padres. Entonces cuando empecé a crecer y empecé a tener más gente, empecé a tener empleados, empecé a tener muchos clientes, me empezó a ir bien, empezó a crecer en mí algo muy interesante, que fue el hecho de que no estaba ansioso porque me iba mal, sino porque me iba bien y quería que todos los meses me siga yendo igual de bien. Pasa que en determinado momento los ingresos caen, no siempre un negocio fluctúa igual y yo sufría bastante ansiedad por el hecho de no poder mantenerme tan arriba como había estado en mi mejor momento. O sea, muchas veces uno cree que es difícil dejar atrás un pasado difícil, pero obviamente es mucho más difícil dejar atrás un pasado exitoso, como un exfutbolista, como un exboxeador que pasan sus mejores tiempos, y es mucho más difícil dejar atrás una buena época. Bueno, yo ni siquiera había llegado a ese punto, porque me seguía yendo bien, pero yo necesitaba estar siempre al tope. Tenía una ansiedad en la cual quería manejar siempre gran cantidad de personas. Llegué a tener 417 socios, exactamente, y ya si un día bajaba de 400 ya empezaba a sufrir ansiedad. Esa ansiedad me llevaba a sobrepensar sobre montones de situaciones que por supuesto nunca pasaron ni iban a pasar, pero de pensar que un día masivamente iba a irse la gente, que por una opinión o por una discusión, una discrepancia, un grupo iba a arrastrar a otro y así como venían por recomendación también podrían irse. Llegué a pensar que algún día alguien se podía morir de un ataque cardíaco y el gimnasio quedar marcado como que ahí murió una persona. Bueno, X, todas las paranoias y todos los sobrepensamientos que te puedas imaginar. Al mismo tiempo, a mí me interesaba muchísimo la opinión de las personas. Yo quería que toda la gente que venga al gimnasio esté contenta conmigo, que no tenga problemas, que los profesores que trabajaban conmigo estén de acuerdo en mis opiniones, que me apoyen. Si tenía que despedir a un empleado porque hacía las cosas mal, quería de cierto modo tener el apoyo de los demás y obviamente esas cosas no siempre pasaban. De hecho, he tenido enemigos metidos en mi propio gimnasio, ya sea por envidia, ya sea porque simplemente no podés caerle bien a todo el mundo. Y esa ansiedad me carcomía. Estaba muy al pendiente si alguien dejaba de seguir en Instagram, de todo lo que te quieras imaginar. Porque cuando uno entra en esa vorágine, cualquier razón es buena para sobrepensar, para buscar un problema donde no lo hay, para irse a dormir y no solamente pensar en los posibles escenarios, sino en los pasados que arruinaste. Es como el chiste ese que dice, me estoy por dormir y busco una película, mis mayores errores, pum, y la pones cuando está tratando de dormir. Llegó un momento en mi vida que me vi reflejado en ciertas personas y dije, che, qué horrible que ser así, qué feo que ser calentón. Cierta persona se justificaba, no, porque yo estaba enojado, por eso cometí tal error. Y yo era bastante furioso en ese tiempo, entonces yo cuando lo vi dije, yo no quiero ser así, yo tengo que cambiar. También conocí gente ansiosa, también conocí gente paranoica y yo me vi reflejado y dije, yo no quiero ser eso. El primer paso que di fue dejar de reconocerme como ese tipo de persona que no quería ser. Entonces, ¿qué hice? Sigo siendo una persona bastante temperamental en el mal sentido, porque recordemos que tener un carácter fuerte y tener mal carácter no es lo mismo. Vos podés tener muy mal carácter, pero al momento de poner tu coraje en una situación difícil, paralizarte completamente. Con lo cual, no siempre es una virtud. De hecho, nunca es una virtud tener mal carácter. Sí tener un carácter fuerte. Bueno, en definitiva, yo creía que esa ira me daba de cierta manera alguna fuerza y que era parte de mi identidad. Y se me ocurrió pensar que tal vez la fuerza estaba en la calma. En realidad no se me ocurrió, lo empecé a percibir. Me di cuenta que alguien tranquilo puede hacer mucho más
ayudar o daño, inclusive, que una persona furiosa que está cegada. Entonces el primer paso fue, me dejé de reconocer. Yo la gente decía, soy súper tranquilo, aunque obviamente todavía no lo era. Pero el primer paso fue convencerme a mí mismo de que yo era tranquilo y empezar a trabajarlo trabajarlo en cada situación que perdía los estribos, poder poner el seguro de nuevo y que la ira no se dispare. Una persona me dijo una vez algo muy sabio, me dijo, vos no podés no enojarte, sos un ser humano, pero lo que importa es lo que haces con ese enojo. Y la verdad que tenía mucha razón. Entonces yo empecé a decidir qué hacer con ese enojo, si lo iba a alimentar o en cambio iba a buscar la forma más inteligente de pasarlo. Lo mismo me pasó con la ansiedad. Empecé a decir, che, ¿y si al momento de sentir esto lo desestimo? Si yo sé que estoy ya pasándome de vuelta sobrepensando, ¿cuál es la solución? Y fue un poco como dije en el video anterior, la solución es simplemente dejarlo ir. Entonces, cuando ya estaba en conflicto con diferentes personas, cuando veía que alguien se alejaba de mi vida, cambia el pensamiento. En vez de preguntarme qué hice mal yo, que muchas veces me pasaba, no hacía nada malo, pero algunas personas se iban, decía, bueno, y pasaba lo siguiente. Y así lo empecé a aplicar. Obviamente que no fue fácil, no es de un día para otro, pero el primer paso sin duda fue empezar a convencerme de que eso era de esa manera y después llevarlo al hábito, día a día. Entonces me di cuenta que es lo mismo que pasa con hacer una dieta, es lo mismo que pasa con hacer ejercicio. Primero tenés que convencerte o incluso darte cuenta y después empezar a llevarlo a la práctica. Empecé a dejar de fijarme quién seguía, quién no, dejar de estar pendiente y realmente con el tiempo me dejó de importar lo que alguien pensara. Me di cuenta que la opinión más importante que yo podía tener es la opinión que tenía yo de mí mismo. Esa es la primera opinión que me tenía que importar. Claro, y por más que hagas todo perfecto, va a haber gente que va a estar en desacuerdo. ¿Y qué puedes hacer con eso? Nada. Uno puede dar lo mejor de sí, pero después lo que recibas a cambio ya no es tu responsabilidad. Entonces yo dije, voy como entrenador y como dueño de un negocio y como una persona que en cierto modo está a cargo de gente y está con la salud de las personas en sus manos, porque yo al estar entrenando gente tengo un gran grado de responsabilidad de que esa gente no se lastime, de que esa gente cumpla su meta. Entonces yo me dije a mí mismo, yo voy a dar lo mejor que tenga para dar, pero a partir de ahí lo que la gente me pueda devolver, ya sea gratitud o mal agradecimiento, no hay problema. Si vuelve gratitud, genial. Y si no, bueno, no estaba esperando nada. A fin de cuentas, esto yo no lo hago gratis, es un servicio. Con lo cual yo hasta tenía una visión un poco, vamos a decirlo, fantasiosa, de que yo era como un maestro, como un rey, y que el gimnasio era un imperio. Y después me di cuenta que no, para nada. Es un negocio y la gente paga por un servicio y nadie te debe absolutamente nada. No importa cuánto hayan progresado como alumnos, no importa cuánto hayan aprendido, ellos pagaron por su servicio. Con lo cual yo agradezco mucho a toda la gente que empezó el powerlifting conmigo y que después hicieron su carrera. En Villa Lugano nadie daba powerlifting, yo fui el primero. Pero cuando alguien me hace un agradecimiento, lo valoro muchísimo, pero en realidad nadie me debe nada porque todos pagaron por su servicio. Y si alguien entrenó y se fue, bueno, se fue, es tan natural como eso. Yo también entrené 5 años con un entrenador que es amigo mío y en un momento le dije, che, mira, voy a hacer un cambio, cambié de entrenador, me puse a entrenar con otro amigo y es la vida misma y nadie se debe nada. Bueno, esos eran sobrepensamientos que yo tenía, o mismo también como al momento de decirle a ese entrenador, che, mira que no voy a entrenar más con vos, yo tenía mucho miedo que esa persona se enoje. Esos son más formas de la ansiedad, porque estás muy pendiente de lo que va a sentir la otra persona, y lo que va a sentir la otra persona no lo puedes controlar. A fin de cuentas, el tema de la ansiedad es querer controlar muchas cosas, querer controlar el sentir de la gente, no lo puedes controlar, claramente. Apenas si podés controlar el sentir tuyo. Entonces, cuando tengas que hacer algo, simplemente lo haces y esperás que sea lo mejor. Y si no se da del otro lado lo que esperabas, bueno, uno dio lo que podía dar. Así que esa fue mi forma de trabajar todo este tema del estrés, de la ansiedad, de tratar de cambiar la forma de cómo veía yo las cosas. Espero que les sirva, gente, y ya se vendrán más videos.